Em, la, dep- la depreciación en edificio, yo Sí. tengo como que el cálculo es años por 100 sobre vida útil. El tema es que yo lo intenté hacer tomando, por ejemplo, como referencia a mi casa y me dio cualquier cosa, me dio como 140% de depreciación. Estoy haciendo una de las lecciones de la unidad 7, que es Ujú. un incendio, un combinado familiar, y bueno, cubre, está a prorrata, pero bueno, yo decía, tiene infraseguro, eh, y encima le tengo que aplicar la depreciación, que en un ejemplo como en una casa que es del año 50 reciclada en los 80, si yo hago vida útil, que son 50 años de edificio, y utilizo los 70 de la casa en sí, me sale cualquier cosa, o sea, algo estoy haciendo mal, re mal. Bien. Eh, no, no sé si se entiende la pregunta o dije todo junto y desordenado, No, 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 yo lo pero entendí. Lo que pasa que en el caso de la depreciación de edificio, ahí lo que podrías utilizar como para tener un valor más coherente, porque lo que te está pasando es, a ver, esto nos pasa en todos los órdenes de las liquidaciones. Si bien hay una regla que planteas una ecuación del 10% por año, eso no se puede aplicar a rajatabla ni de manera directa porque si no te daría que un montón de cosas no serían meritorias de ser indemnizadas porque ya hubieran pasado 10 años. En el caso de los edificios, lo que te claro, y conviene el utilizar... cálculo en el apunte de depreciación, el apunte de incendio que tenemos, Sí, dice depreciación que se puede hacer por lineal o por metro cuadrado y te dice que la fórmula para el edificio de la depreciación es antigüedad por 100 sobre vida útil. Entonces yo sí. busqué la vida útil edificio, son promedio 50 años, pero hay muchas casas que superan los 50 años. No, lo O que lo- pasa, claro, por ahí el dato que tenés mal ahí es ese, el de la ecuación de vida útil. ¿Vos sabés que tenés en el micrófono algún... Cada vez que abrís el micrófono se cola como otro audio. Eh, o hace eco o se acopla. No, no sé bien. Pero bueno, yo te recomiendo para... Ah, estás en viaje, por eso. Te recomiendo en realidad el uso de la tabla de Ross para lo que es el tema del análisis de depreciación en edificio. ¿Sí? Porque ahí te va a permitir manejar un valor mucho más coherente. Obviamente, teniendo como correlato el análisis del tipo de construcción, ¿sí? Pero fíjate que hay un apunte que les pasamos de tabla de Ross, Dale, bueno, gracias. ¿sí? Después Igual quédate cuando llego que tengo mejor audio, te vuelvo a hablar. dale, dale, Ahora en dale, media hora estoy. dale, perfecto. Bien, bueno, a ver, eh, reordenando un poquito la cuestión. Para los que van a rendir, les comento, lunes 4, lunes 11 vamos a revisar toda la unidad de evaluación. Así nos quedamos tranquilos de que llegan de la mejor manera posible y vamos a solicitarle a los miembros de la asociación, aquellos que puedan darnos una mano, participar y venir a dar algún consejo en referencia a lo que es la presentación en el oral, que lo hagan. Eso va a ser lo que va a pasar los próximos 2 lunes. ¿Sí? También vamos a revisar, para aquellos que quieran, todos los casos adicionales que cargamos en la plataforma y los casos que vamos a cargar hoy que me pasó de embarcaciones, Mariano. Bien, entonces, dicho esto y no queriendo robarle mucho tiempo a Mariano, lo que voy a hacer es habilitar a Mariano para que nos dé una breve introducción del tema de embarcaciones, cómo se trabaja la liquidación. Si querés, charlamos el tema de casos, ¿sí? Y después te liberamos, Mariana, así no te robamos tanto tiempo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Em, Embarcaciones es una rama son ramas de la póliza de transporte.
Hay que tomarlo como si fuera una póliza de transporte. Generalmente, antes en las compañías digamos, se derivaban de la rama de transporte, así como todo riesgo operativo es una rama de incendio, embarcaciones o cascos eh, viene de la rama de transporte. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de embarcaciones generalmente en uso, que son las de placer y las embarcaciones tipo comercial. Dentro de las comerciales tenés las que transportan mercaderías o se utilizan para transporte de personas. Eso es dentro de lo que es, dependiendo la eslora, Prefectura Naval en Argentina le habilita a un cierto, una cierta cota de navegación dependiendo de la capacidad y la eslora. A las embarcaciones comerciales generalmente tienen un porte de eslora mucho más ancho, más largo, perdón. La eslora es el largo total de la embarcación y la manga es el ancho. Podés encontrar un montón de embarcaciones en ambas coberturas, en las comerciales y en las de placer. En las de placer tenés desde todo lo que tenga matrícula ya es asegurable. No me salía esa palabra. Si tiene matrícula, necesita una póliza obligatoria y aparte es asegurable. Tenés embarcaciones sin motor, tenés embarcaciones con motor, tenés embarcaciones que van a salir, eh, por tirar un número, 1.000.000 de pesos, que para una embarcación no es nada, y tenés embarcaciones que van a salir 1.000.000 de dólares. En ese tándem se van a manejar en las pólizas de embarcaciones de placer. Yo siempre digo que es la cobertura, la mejor cobertura que existe, porque es una cobertura muy amplia. En embarcaciones de placer, la embarcación está cubierta en todo momento y en todo lugar. O sea, estando en tierra, está cubierta. Estando en el río o en el mar, está cubierta. Estando siendo trasladada, está cubierta por la póliza. Entonces, en esos tres eh, eventos, por así decirlo, va a estar amparada. Si la maneja el propio asegurado, está cubierta. Si la maneja otra persona, está cubierta. Si la está maniobrando un club, donde es el club de guarda, también está cubierto. Primero entraría el RC del club, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese caso estaría cubierto primero por la RC y luego por la cobertura propia. Perdón, al revés. Primero por la cobertura propia y luego por la RC. Generalmente tienen franquicia todos los daños y hasta hace poco la mayoría de las pólizas eran todas a prorrata. Entonces debíamos, como un edificio, calcular el valor a riesgo de ese bien y luego compararlo con la suma asegurada. Muchas veces eh, da infraseguro. Generalmente, cuando no está asegurado en dólares o no tiene una suma asegurada alta, muchas veces la embarcación da infraseguro. Pequeño, pero da infraseguro. Y la mayoría de las veces, la franquicia está en dólares, como un mínimo de 150 a 400 dólares en general en todas las pólizas. Hay pólizas que te van a pedir que vos, al momento de hacer la liquidación, si una pieza se repone, o sea, que se cambia totalmente esa pieza a nuevo, que se haga sobre la liquidación una depreciación de 1/3 sobre, o sea, un 30% sobre esa pieza que se cambia. Es una, llaman, digamos, la cláusula de depreciación, la llama a la regla 13 de York Amberes, que es una regla de navegación en la cual, aparte de regular la navegación, regula todo lo que es comercialización y reparación de embarcaciones. Entonces, como las pólizas viejas estaban hechas en base a esa regla 13, la depreciación es de 1/3.
Muchas compañías de seguro todavía siguen usando esa depreciación y muchas otras dejan al liquidador eh, que vea y después actúe en consecuencia. Si el daño es un daño sobre una pieza que es nueva, va a tener menos depreciación que si vamos y vemos una pieza que tiene muchos golpes o un casco que está muy dañado. Nunca hay que olvidar que la mayoría de las embarcaciones, el motor y el fondo del casco está por debajo de la línea de flotación. Entonces, la, la corrosión o lo que es el daño natural que tenga por el salitre o en el río va, va a mellar bastante todo lo que es la embarcación. Entonces, generalmente todos los que tienen embarcaciones una vez por año la levantan para hacerle fondo y pintura y un mantenimiento del motor. Siempre averiguamos cuándo fue el último mantenimiento y en base a eso vemos qué porcentaje de depreciación se usa. Otras compañías directamente lo liquidan al menú. Ponen una suma asegurada alta a primer riesgo absoluto y se paga, son las menos, pero se paga lo que reclama el asegurado menos la franquicia. Es mucho más fácil de liquidar porque vos le decís, te tomé todo lo que me reclamaste, solo le quité la franquicia. Y muchas veces, para lograr un acuerdo, las compañías optan por quitar la prorrata. O sea, si hay un mínimo prorrata, vieron que yo les expliqué que generalmente hay un infraseguro, pero pequeño. Muchas veces al enviar la planilla a la compañía, no le consideres el infraseguro, dale derecho nomás lo que te reclama menos la franquicia. Y así se cierra. Pero es una póliza que tiene muchas coberturas y es muy amplia. Es muy amplia por esto que les decía. En todo momento está cubierta. En todo momento. Salvo lo que está excluido, obviamente, que son pocas cosas, eh, golpes que no revisten carácter de accidente, porque uno en el río no tiene freno, obviamente, entonces generalmente puede golpear o contra un raigón, o contra una base de cemento, o una boya, u otra embarcación. Si no reviste el carácter de accidente, eso puede ser que esté excluido. Generalmente está excluido. También así, cuando las hélices enriedan cabos o enriedan sogas o alambres o pedazos de tanza o nylon, eso también está excluido. Pero son de las pocas cosas que excluyen la póliza de embarcaciones de placer. También muchas veces, por desconocimiento de los productores, aseguran una embarcación de placer y resulta que el propietario o el patrón del yate cruzaba gente a la isla, desde el puerto a la isla. Y ahí ya es una actividad comercial, entonces nosotros debemos mandar un rechazo porque la póliza no ampara ese riesgo. Pero bueno, hay uno de los casos que yo le mandé que tiene las dos coberturas. Es una póliza de embarcación con un adicional de traslado de personas. Porque el primer caso, este es el segundo que vimos. El primero que vimos de ese asegurado lo rechazamos porque cuando fuimos a ver la embarcación tenía un montón de logos de te cruzo la isla, fiesta no sé cuánto en el río. Bueno, obviamente era una embarcación de tipo comercial, que los riesgos son distintos, ¿no? Em, Exclusiones, esas tres son las fundamentales. Después otras, no recuerdo bien, pero seguro ahí en la póliza que le envié va a haber más. Pero generalmente esas son las fundamentales. Los golpes o choques que no revisten carácter de accidente están excluidos. Rayones, caídas, esas cosas. Accesorios de la embarcación que no sea el motor o las velas, generalmente está excluido. Participación en competencias. Muchas veces los asegurados
El que tiene lancha le gusta el río, el que le gusta el río le gusta pescar, el que le gusta pescar le gusta pescar y la competencia. Entonces muchas veces los asegurados te dicen, bueno, voy a subir ahora en mayo, en marzo o mayo, que es la fiesta del Dorado en Misiones, en Corrientes, le subo la suma asegurada. Listo, nos mandan todos a nosotros inspecciones previas a un montón de compañías. Hay que subir la suma, hay que subir la suma. Nosotros le decimos, ojo, que este asegurado la semana que viene va a estar en la largada en Corrientes con 2.000 embarcaciones más y va a ser un lío eso. Y hubo gente lastimada, embarcaciones dada vuelta, o sea, y esas competencias no están cubiertas. Entonces, muchas veces, ahora existen las redes, nosotros tenemos como liquidadores forma de decir, bueno, mira, esta embarcación estuvo acá, tenía el número 508 participante y el asegurado, por desconocimiento de su propia póliza, informó que estaba formando parte de una competencia de pesca, una competencia náutica y tuvo un daño. Entonces muchas veces se manda el rechazo y otras veces la compañía decide. Pero bueno, esas son básicamente las exclusiones. Después el resto está todo cubierto. Es una póliza muy, muy amplia. Estás muteado. Estás muteado, Mariano. Perdón. Les decía que terminada el desarrollo de la explicación técnica de la póliza de embarcaciones, corto, entramos inmediatamente y pasamos al análisis de casos, ¿te parece? Bueno,